su nombre y la fecha del día de hoy para la cámara. ¿No? Que después Hoy es 13, ¿no? Sí. 13. Carlos Airabelián, 13 de agosto del 2022. Perfecto. ¿Cómo prefiere que le diga, señora Airabelián? Carlos. Carlos. Carlos, esta entrevista va a estar grabada. En cualquier momento que usted quiera quitar el consentimiento, puede así hacerlo. Y esto es un proyecto de Recruiter Archive. Nosotros somos Jake y Adriana y vamos a estar haciendo unas preguntas guías para que todo quede grabado. Con todo gusto. ¿Que me dirijo a la cámara? No, puede ser a nosotros. Carlos, quería preguntarle, para empezar, ¿de qué parte de Armenia son sus antepasados originalmente? ¿Conoce la historia familiar de usted, su árbol genealógico? Muy poco. Mi madre tenía 13 años de edad cuando en el año 1915, a raíz del genocidio perpetrado por el Imperio Otomano, por el gobierno turco, perdió a la totalidad de los miembros de su familia y ella era pupila, alumna de una escuela de religiosos luteranos alemanes, de religión luterana. Y mi padre se encontraba, había salido de Armenia, o de lo que era el territorio que ellos dicen Armenia, pero que hacía 6 siglos estaba dominado por Turquía, 6 siglos. Se había ido a los Estados Unidos, había nacido en 1897, y cuando se enteró de lo que estaba ocurriendo en la guerra, se incorporó como voluntario en el ejército francés, donde fue herido. Luego, varios años después, esa herida continuó teniendo efecto. Cuando vino varios años después, en el año 1923, la guerra terminó en el 18, en el año 23 vino a la Argentina, y mi madre también por otro camino, también vino a la Argentina. Y aquí se conoce. Perfecto. Te pregunto, ¿de qué área era la Armenia histórica de su papá? ¿Sabes? ¿Conoces el pueblo de los Sí, dos? el pueblo de mi padre se llamaba Palau. Palú dicen en los armenios, ¿cómo lo pronuncian? Hay toda una discusión en torno a los nombres. Actualmente todo eso es territorio turco, no pertenece a Armenia. Armenia quedó reducida a un espacio muy limitado, muy estrecho. Y mi madre era de un lugar histórico llamado Zeytun, con Z, Zeytun, que actualmente tiene un nombre más o menos parecido en turco, pero no recuerdo bien exactamente, un pueblo de montaña. Es decir, ambos pertenecían a pueblos completamente diferentes y muy distantes uno del otro. ¿Y sabes qué hacía? Mi madre era una pupila de una escuela, alumna internada, que terminó sus estudios con ellos, terminada la guerra, y mi padre obviamente no pudo concluir su proyecto de estudio y luego de haber participado de la guerra, vino en las condiciones que ya le referí, con alguna herida en la Argentina, y se tuvo que terminar tratando en un hospital argentino. Entonces, le pregunto... ¿No le afecta que con toda la luz? No, porque hay luz natural. ¿Sabes qué hacía la familia de su madre en Armenia, en la que se dedicaba? Eran campesinos. Campesinos. Las dos familias eran campesinos. Y en total, de las dos familias, habrán muerto alrededor de 50 personas. Wow. Es decir, todos. Los únicos sobrevivientes son él, mi padre y mi madre, que se conocieron recién aquí, en la Argentina, en Córdoba. En Córdoba. ¿Y cómo llegaron? Una provincia a 700 kilómetros de Buenos Aires. ¿Y cómo llegaron ellos dos a Córdoba? ¿Cómo los dos llegaron después de llegar a Argentina? Los gobiernos de Uruguay, de Brasil y de la Argentina hacían prédicas entre los que eran víctimas de la guerra
para que vinieran a vivir aquí, porque consideraban que eran personas que podían ser útiles para poblar. La Argentina era un país con pocos habitantes y le ofrecían todas las mejores condiciones, que aquí no había persecución, que había libertad religiosa, que no se tenía en cuenta ni la religión ni el origen de las personas. A ellos, cada uno en forma independiente, les pareció seductora la idea, y estos centros de reclutamiento, de propaganda y de adiestramiento para que las personas vinieran acá, estaba en Chipre, en la parte griega de Chipre. Allí entonces se incorporaron a los contingentes que vinieron a vivir a la Argentina. No es que le daban trabajo, sino que le decían que la posibilidad de trabajo, aunque no sabían absolutamente nada, ni de la historia, ni del idioma. Wow. Nada. No sabían nada. No. Aquí había ya de antes de la guerra, la guerra del 14 de diciembre, antes habían venido armenios, pero muy pocos, que habían nacido y habían vivido en lo que era el Imperio Otomano, es decir, en Turquía. Habían venido y se habían ido formando pequeños grupos o comunidades. Estos los recibían a los que venían después de la guerra, que vinieron en los años 20, 21, 22, 23, y trataban de conseguir algún trabajo. Y mientras los preparaban, hay un factor fundamental. Todos estos grupos se movían como fundamentalmente alrededor de la iglesia. La iglesia armenia, yo no soy creyente, pero quiero aclarar el rol de la iglesia armenia, cumplía un gran rol, que era un gran rol para unirlos, para mantener la posibilidad de la enseñanza del idioma castellano. No obstante, ellos hablaban armenio, pero para poder enseñarles y poder ingresarlos al mundo del trabajo, darles condiciones para el trabajo. Wow. Y entonces se incorporaron a la comunidad allí en Se iban Córdoba. formando pequeños grupos que se llaman colectividad armenia de tal lugar, nucleados alrededor de la iglesia y conservando todas las tradiciones, las costumbres, y procurando que estas personas no es que olvidasen la tragedia que habían vivido, sino que pudieran incorporarse a la vida de trabajo, que era lo fundamental para poder vivir. Luego, como todos los grupos extranjeros, siempre había pequeños grupos de casamenteros, es decir, de hacer casar, de unirlos en matrimonio a estos armenios para que constituyeran una familia. Así, mi padre y mi madre se conocieron por estas gestiones que hacían algunos armenios que vivían de antes, para que se conocieran y formaran una familia, y así es que se unieron en matrimonio, se casaron en Argentina, y mi padre y mi madre tuvieron 3 hijos, uno de los cuales soy yo, el más chico, y 2 más grandes. Wow, qué En increíble. el año 27, nació en 1927, una hermana mía, que ya falleció, y un hermano mío que ayer cumplió 90 años y vinimos a celebrar su cumpleaños aquí. Y Qué yo grande. soy el más chico y tengo 87 años. Qué bueno, qué bueno. Mi hermano tiene una profesión que se llama escribano, notario, no sé cómo se llamará en Estados Unidos o en Puerto Rico, los que suscriben la escritura de transferencia de inmuebles, escrituras de muchos tipos de actos jurídicos. Yo soy abogado criminalista, y he sido juez en lo penal, juez de instrucción se llamaba, y he sido también juez de cámara del crimen, es decir, los que juzgan a las personas que han cometido delitos. Y entonces quería Pero volver. sigo ahora ejerciendo mi profesión de abogado y además soy periodista. ¿Todavía ejerce? Ejerzo las 2 actividades. Wow, qué increíble.
Qué bueno, usted es una mente y nos sentimos muy afortunados de tenerlo aquí. Soy el abogado más, tengo 57 años de ejercicio de la profesión de abogado, más antiguo, de más edad, que se desempeña en los juicios orales en Córdoba. No creo que en el resto del país haya ninguno otro, menos al menos. Y quería hacerle unas preguntas. Entonces, cuando sus papás llegaron y se volvieron a la sociedad, sus papás aprendieron castellano. Poco a poco aprendió mucho más mi madre porque tenía formación educativa superior a la de mi padre. Porque ella había estudiado. Había estudiado. Sabía algo bastante del alemán y sabía inglés. Era lo que le habían enseñado las religiosas luteranas. Entonces ella tenía un adiestramiento, una preparación que le facilitaba conocer mejor los idiomas. Mi padre también aprendió el español o el castellano, en realidad que es el idioma que nosotros hablamos aquí, y aunque le dicen español, con más dificultades, pero se daba perfectamente bien a entender. ¿Y qué terminaron haciendo? ¿Cuál fue la profesión de ambos aquí? Mi madre no fue nada más que ama de casa. Ama de casa. Trabajó, sí, en un establecimiento alimenticio de origen inglés, Bagley, la firma Bagley, de cosas dulces, galletitas, aquí en Buenos Aires, hasta que se trasladó a Córdoba, se casó y se convirtió, diríamos, para todo el tiempo en ama de casa, como se la llama en algunos lugares, ama de casa. Sí. Aquí la llamamos así, no sé cómo la llamarán sí, ama de casa. En otros lugares. Y mi padre fue un pequeño comerciante de distintas actividades, muy poco lucrativas, es decir, con pocos beneficios, pero suficiente para alimentar a la familia, vestirla y darle educación. Pero con muy pocos recursos. Mi madre vivió muy aislada, incomunicada del resto de la gente, porque vivió la tragedia de ella, de la pérdida de toda su familia, porque había visto el día que llevaban a su familia a la matanza. Aunque ella no sabía a dónde lo llevaban, después se enteró que lo habían llevado para matarlo. ¿Y ella tenía hermanos? Ella fue la única. Sí, tenía hermanos, tenía padres, tenía abuelos, tenía tíos, tenía primos. Todos, absolutamente todos fueron matados el mismo día. ¿Y ella porque estaba con la monja? Estaba separada las monjas recibían a las personas de familias humildes, campesinas, y entonces las convertían en pupilas. Exacto, y las preparaban. Cuando se produce la matanza, el genocidio armenio, todo por los turcos, ellas trataban de que sus pupilas no se enterasen. Entonces las separaban o no les decían, tratando de evitarle mayor sufrimiento. Pero mientras tanto continuaba el estudio. Entonces ella terminó teniendo una preparación. Claro. Podría haber ido a un lugar donde se hablase alemán, había perdido la guerra, no era un lugar para ir. O podía ir a un lugar donde se hablase inglés. Le resultó mejor venir a la Argentina. Donde se hablaba un idioma que no conocía, pero que le dijeron que le iban a enseñar el idioma y que era un país que no perseguía a la gente. ¿Y su madre? Además, tenían temor porque nunca habían visto ni conocían de la existencia de hombres y mujeres negros. Nunca habían visto, ni sabían que existían personas negras. Cuando llegaban aquí, en los puertos de Santos, en Brasil, y de Montevideo, en Uruguay, vieron que personas de color negro trabajaban y se asustaron. Pero luego en la Argentina se encontraron con que aquí prácticamente no había negros. Es decir, eso les generaba, por ignorancia,
un cierto temor o un desconocimiento, algo distinto a lo que era su mundo. Te pregunto, su madre y su padre en ese momento, cuando ustedes eran chicos, ¿hacían algo para conmemorar el genocidio que pasó? ¿La hablaban o era algo No. que callaban Mi más? madre no intervenía en nada. Vivía recluida y encerrada sobre sí misma. No hablaba del tema. Nunca habló del tema. Mi padre sí participaba poco, pero participaba. Contrario al estilo de muchos otros que tenían una activa intervención, que eran hijos de personas que habían perdido a toda su familia, que conmemoraban la matanza el día 24 de abril del año 1915, sería la fecha de estos actos, como simbólica. Entonces los 24 de abril es una fecha histórica para los armenios que viven en todos los lugares del mundo y particularmente en Argentina se conmemora siempre con grandes actos. Acá hay ahora muchas escuelas, hay además de escuelas armenias y argentinas integradas, todas celebran en actos públicos y muy activa la comunidad armenia en pedir y exigir que el Estado turco reconozca la matanza, cosa que el Estado turco no lo ha hecho. Todavía. No. Ahora quería hablar un poquito de... Jake, ¿tienes alguna pregunta que añadir? No. Quería hablar un poquito antes de terminar. ¿Puede decir los nombres de su mamá y de su papá completos para...? Mi madre en armenio se llamaba Luzaper Barsumian y mi padre en armenio se llamaba Jovanes Airavedian. Luego acá le modificaban el nombre para hacerlo más fácil. Mi madre se terminó llamando Luisa y mi padre Juan. Eso ocurría con muchos extranjeros que venían de los países que forman parte del Medio Oriente. Le cambiaban a muchos que eran nombres muy complicados, por ejemplo, libaneses, sirios, etc. Le cambiaban el nombre. Ahora quería mover a una segunda parte que fuera más su vida. Hablamos un poco de sus antepasados y de su papá y de su mamá. ¿Cuándo nació? Yo nací el 31 de julio del año 1935. Y nació en Córdoba, ¿verdad? Nací en Córdoba, en un barrio que estaba poblado por una gran comunidad armenia, pero también con gente que venía, aunque no estaban unidos en las comunidades, de la Europa del Este. Checos, eslovacos, polacos, rumanos, húngaros, también formaban parte de este conglomerado en un barrio, así se llama, condado después la también, tenía el nombre de barrio inglés, porque el que había creado ese barrio era un hombre de origen inglés, pero después se llamó y se llama Pueyrredón, que es el nombre de un militar argentino del siglo XIX. ¿Y cómo fue su memoria de su niñez? ¿Cómo fue criarse con todo este conglomerado? ¿Qué tal? Tenía muchas memorias de, por ejemplo, Armenia, muchas culturas armenias. No, yo no tenía nada de eso, en razón de que no había comunicación en el seno de la familia de las cosas de Armenia, por el dolor que seguramente le producía a mi madre hablar del tema. De todas maneras, a los 6 años ingresé en la escuela argentina, en la escuela primaria, así se llama. Los ciclos de enseñanza en la Argentina son primaria, secundaria y universitaria. Y yo hice los 3. Y lo hacía en ese barrio, en ese condado. Y también fui a la escuela armenia. Había una escuela armenia donde funcionaba en una iglesia. Y de la escuela armenia, curiosamente, no tengo ningún recuerdo.
hice todos los cursos. No, primario, ¿no? 6 años. No tenía secundario. Ahora sí tienen todo. Ahora tienen un gran desarrollo. Es decir, 80 años después tienen un gran desarrollo. En aquel entonces no. Se enseñaba armenio. Por falta de costumbre y por el uso del idioma y de relación con los armenios, fui perdiendo el conocimiento de la armenio. No estuve muy integrado a la comunidad armenia. Es una cosa personal, curiosa. En cambio mi hermano sí, muy integrado. Y mi hermano tampoco como yo, nada. Pero yo, contrariamente a mi hermana, participo a mí me atrae muchísimo, el idioma no lo conozco bien, la música, la comida, las costumbres, pero no más que. En su casa entonces hablaba castellano. En mi casa hablábamos castellano. Y mi madre hablaba bien el castellano, mi padre hablaba por sus actividades comerciales, había terminado por aprender el idioma. No muy bien, pero lo hablaba lo suficiente como para darse a entender e integrarse y comunicar lo que tenía que comunicar. ¿Sabes cuántos alumnos habían en la escuela que ibas a Armenia? ¿Cuántos eran de tu comunidad? En la escuela armenia éramos muy pocos. El curso que yo hacía podríamos ser 15, no más. Luego eso se desarrolló enormemente, pero yo ya soy ajeno a ese desarrollo. Claro. Cuando yo fui alumno éramos un poco. Y te preguntaba un poquito más, porque usted es argentino, o sea, usted se crió aquí. ¿Cómo fue el movimiento político? Usted vivió en dictadura, ¿verdad? Usted vivió todas estas partes, ¿cómo fue crecer? Yo desde la escuela secundaria, que desde los 14, 15 años hasta los 20 años de edad, yo ya tenía inclinaciones políticas. Estaba a favor del gobierno que en aquel entonces se llamaba el gobierno peronista, que cayó derrotado por una revolución en el año 1955. Después yo ingresé a una institución que se llama, no sé si algunos lo pueden entender, servicio militar obligatorio. Es decir, uno tiene que hacer un curso como miembro de las Fuerzas Armadas, obligatorio. Bueno, a mí me tocaba por la edad, siempre a los 20 años había que hacer, ya está eliminado, ahora ya no existe más. Pero miles de argentinos se formaron en esa institución. A mí me tocó la Fuerza Aérea, la aeronáutica. Terminado eso, ingresé en la universidad. Y en la universidad, para estudiar la carrera de abogacía, fue después, muy poco tiempo después, comencé el periodismo, accidentalmente, pero en la universidad yo ya tenía una gran actividad de carácter político, que no tenía nada que ver con el mundo armenio, nada, que tenía que ver con las cosas de la Argentina. Claro. Y desde esa época, tenía 22, 23 años, estoy hablando del año 58, 59, yo ya era, pero eso lo ignoraba, por los organismos de investigación secretos de inteligencia política, que lo cumple la policía, el ejército, estaba calculado, clasificado como un elemento terrorista, subversivo, sin haber puesto nunca ningún, ¿sablo hablar? Nunca había puesto ninguna bomba, participaba de las manifestaciones públicas, era muy activo y era un orador de las grandes concentraciones universitarias, de las grandes movilizaciones en la calle, en la universidad. Y así terminé, eso retrasó que me recibiera rápido, es decir, que egresara de la universidad en el tiempo que tenía que haber egresado.
De todas maneras, tardé 7 años en ser alumno de la universidad y egresé como abogado del año 1965. Así que ahora hace 57 años que soy abogado. Una carrera larga y me imagino que bastante de diferentes etapas. Fue de diferentes etapas porque estaba a su vez relacionada con el tema de la actividad periodística. Empecé en una radio, luego pasé a la televisión, después a un medio gráfico, periodismo escrito en un diario. Se hacían las 3 cosas, radio, televisión y periodismo gráfico, ocupándome particularmente de las cuestiones de los crímenes, derecho penal o derecho criminológico. Sí. Allí puse la mira mía. Y después, en el año 1973, yo fui designado juez. Juez se llamaba juez de instrucción, que es lo mismo que un juez en lo penal. Son distintos nombres para distintas actividades, es difícil de entender mucho el mecanismo de las designaciones. Y fui 3 años juez hasta que se produjo el golpe militar del año 1976, que fue la dictadura más tremenda de la historia argentina. ¿Cómo fue vivir eso? 1976, un golpe militar que significó 30.000 personas desaparecidas, o sea, asesinadas, 50.000 aproximadamente de encarcelados, privados de la libertad, pero cuál estaba yo, y ya les digo, y otros miles que no se puede cuantificar de exiliados, es decir, personas que tuvieron que irse de la Argentina y no los mataron. ¿Y usted, por su posición como juez, corrió algún riesgo adicional por su Yo fui víctima de un atentado terrorista ejecutado por la policía de Córdoba con la colocación de una bomba en mi propiedad, de mi finca, en Bolivia, que me significó la destrucción de la propiedad, pero no obstante eso, eso fue el 28 de febrero del año 74. Pero yo no obstante seguí con la actividad judicial. Después, el 29 de marzo de ese mismo año 74, un comando fue a matarme. Y logré tirarme desde un segundo piso a la casa de un vecino, que me protegió. Fui herido ahí en esa oportunidad por la caída, no fui herido por los terroristas. Y me tuve que ir de la Argentina un tiempo a Perú. Luego, pasado un cierto periodo en que creía que más o menos estaba estabilizada la situación, volví. Y 2 años después, mientras continuaba yo siendo juez, se produjo el golpe. ¿Y todo el golpe, le digo, al pronunciamiento militar. Sí. ¿Y todo este tiempo, usted cuánto tiempo estuvo en Perú? Usted se volvió y siguió con su confesión. Estuve 2 meses. 2 meses. Volví, continué con mi actividad como juez, pero era permanentemente amenazado. Y la Argentina había muchísimos atentados de carácter terrorista. Había atentados todos los días, de 2 grupos que se oponían. Por un lado la policía y el ejército, y por el otro lado los revolucionarios, estudiantes, dirigentes gremiales. Parecía que eso no iba a terminar nunca. Las muertes en ese periodo no se han podido contabilizar. Hasta que se produce el derrocamiento del gobierno que ejercía el poder en Argentina, que era un gobierno peronista, en el año 1976. 24 de marzo del 76. El 27 de marzo me detienen, siendo juez. Y el 28 de marzo intentan matarme en un simulacro de fusilamiento. Pero simulacro, es decir, para intimidarme, efectuaron disparos pero al aire,
no hacia mí. Y para que lo vieran otras personas y sirviera de escarmiento, se llama, para que fuera intimidante para Claro. otros. Que dijeran al juez, lo tuvieron a alguien, lo estuvieron a punto de matar. Y así permanecí 3 años en la cárcel, en distintas cárceles, y en un régimen privado de todo. Eran, en lugar de campos de concentración abiertos, las cárceles operaban como campos de concentración, privados de lectura, de visita, de comida, de lectura, hasta de cigarrillos. Y era, Fue era pasando Córdoba. por distintos lugares. Ah. No, en algunos establecimientos en Córdoba, después en la ciudad, acá en una ciudad próxima a Buenos Aires que se llama La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, tiene una cárcel, donde estaban casi todos los presos políticos reunidos ahí, y en otras cárceles también. Hasta que finalmente en el año 79 me pusieron en libertad. Fue un régimen que se llamaba libertad vigilada. Es decir, yo estaba en la calle, pero no podía moverme a distintos lugares ni podía desplazarme libremente. Hasta que después, poco a poco, ese régimen se fue moderando y terminó en el año 83 con la vuelta a la democracia, con un gobierno que era presidido por un gobierno del doctor Ricardo Alfonsín, primer presidente constitucional después de la caída de estos gobiernos. La Argentina, mientras tanto, tuvo la guerra de las Malvinas. Pero yo ya estaba integrado a mi actividad normal. Si es que hay normalidad en la Argentina, bueno, normal. Y entonces volvió ahí como abogado, no como juez. Entonces Como abogado. se mantuvo como abogado. Como, y poco a poco fui retornando a la actividad periodística. Y en la actividad periodística siempre ejerciendo el periodismo a través de la televisión, ya sea como conductor de programas de opinión, y que lo hago desde aquel entonces hasta ahora, desde el año 1985 hasta ahora. Y por esa actividad he obtenido muchos premios. Entre esos premios, el máximo premio de la televisión que se llama Martín Fierro. Dos veces el Martín Fierro y 3 veces premios de una entidad de Córdoba. ¿Y de qué trata este programa? Esos programas tratan una parte de lo que hago ahora, por ejemplo, Viernes Saben lo Mío, un programa político. El manejo de de 6 invitados simultáneamente que están enfrentados entre sí políticamente dirigiéndolo. Pero también lo que hago son programas de opinión de las cuestiones del delito, los juicios, las sentencias que se dictan. Eso es la materia, pero eso es individual, no es con público. Eso lo vengo haciendo desde antes de terminar mis estudios, o sea, desde el año 1964, que empecé con el primer programa. Después continué haciéndolo por radio, todas las noches, de lunes a viernes, hasta que fui designado juez. 7 años. Increíble. Una trayectoria muy completa. Entonces, Ahora, ninguna representación ni pertenencia ni nada que tuviese que ver con la comunidad. claro, eso es como usted como individuo argentino. Completamente alejado del mundo argentino. Y usted... No porque tenga ningún rechazo por los armenios, no. Digo que es una cosa ajena al mundo argentino. Claro, es su experiencia vivida
Y usted, a todo esto, eso fue su carrera profesional, que fue bastante completa. Entonces, su carrera familiar, usted me dijo que usted tiene hijos, ¿verdad? ¿Tiene hijos? Tengo dos hijos. Dos hijos. Un hijo que es un fiscal federal, es decir, un abogado que es fiscal federal por concurso, es profesor de una materia que se llama Derecho Procesal Penal, autor de muchos libros, y tengo una hija médica que también pertenece al cuerpo de medicina legal de la justicia de Córdoba. ¿Y los dos Esos viven en son los Córdoba? dos hijos de madre vasca. ¿Y los dos viven en Córdoba? Tiene el apellido mío. Sí. Los dos viven en Córdoba. Y a su vez cada uno de ellos tiene uno 4 hijos y el otro 3. O sea que yo soy abuelo De de 7 siete. nietos. 7 nietos. ¿Cuántos años tiene tu nieto más joven? ¿Cuáles son las edades? ¿Tienes unos mayores y unos El mayor tiene 27 años, el nieto nietos? 27. Pero yo también considero como nieto a los nietos de mi mujer, que no tienen nada que ver conmigo, pero por afecto los considero. Son otros dos. So, es una familia expandida también. Sí. Con los otros nietos. Tienes entonces 11 nietos. Las dos hijas de ella empezaron a vivir conmigo y con ella cuando eran de otro padre, cuando tenían 6 y 4 años. Ahora son ya mujeres de 46 y 44 años. Claro. Y te pregunto, a sus hijos, usted dijo que pues usted se quedó más con las comidas y usted le enseñó algo de su identidad armenia a su hijo, le pasó algo, ¿no? Porque también eran vascos. No, la comida, exclusivamente, tengo pasión por la comida armenia. La comida especial. La música, me dice usted. Sí, música. No, por supuesto que me gusta la música de todos los lugares. Yo soy muy amante de la música, pero la música armenia me trae fuerte resonancia íntima. Y la comida armenia me encanta. ¿Ha visitado alguna vez Armenia? Una sola vez visité Armenia. La visité en compañía de alguien que no era armenio. Creo que tenía que haber profundizado con una permanencia mayor, pero lo que dificultaba esa permanencia era que yo no conocía el idioma. Entonces tenía un guía, pero el guía era un guía muy esquemático, vinculado a las cuestiones de señalarme los lugares de interés turístico, pero no para incorporarme a la vida íntima de los armenios. Para conocer el mundo armenio tenía que haber estado en Turquía también. Sí. Soy podría llamarme un gran viajero. Claro. Un gran viajero. ¿Y ha vivido, aparte de esos 2 meses que vivió en Perú, ha vivido fuera de Argentina o siempre su casa ha sido aquí en Argentina? No, siempre he sido argentino. Y viví en hotel. Así que no hice vida de integración o de relación. Era como un refugiado que, como tenía un ingreso que me pagaba el Estado por mi actividad como fue, me habían dado una licencia paga por razones psiquiátricas, y alguna explicación por qué me encontraba afuera, porque estaba perseguido y amenazado. Entonces tenía cómo pagar, pero mientras tanto mi familia había quedado acá. Y no, Estaba separado de mis hijos, de quién era mi mujer, todo. que fue difícil. ¿Tenía comunicación con ellos en ese momento? Ninguna. Nada. Procuraba no tenerla para que no supiera, porque muchos de los que habían salido de la Argentina eran encontrados después en el extranjero y matados. Qué peligro. Su vida corrió mucho peligro. Sí. Yo corrí muchos peligros, muchos atentados y hoy por fortuna puedo hablar y sonreírme un poco de ese pasado, porque usted, con la ternura con la que pregunta, me hace sentir con una cuota de más humanismo por todo lo que he vivido. Pero muy duro, muy duro.
le pregunto, usted dijo que vivió también en el 90 aquí en Buenos Aires, tuvo una carrera política. Bueno, efectivamente, después que se reinicia la vida política en Argentina, ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo en el volvió? 82-83, después de que termina la guerra de las Malvinas, ahí yo ya tenía vocación política mucho antes. Yo había defendido en la actividad profesional, cuando era abogado, a personas que estaban acusadas de actos de terrorismo. Por eso también se me perseguía a mí, porque decían que por defenderlo yo también tenía que ser. Sí. Eso es una falsedad total. Claro. Entonces me incorporé plenamente a la vida política y como tal fui secretario de Transporte de la Nación. Todo el transporte del año 1990, desde el 16 de enero del año 1990 hasta el 16 de enero del año 91, en el gobierno de Carlos Menem, que era el presidente de la República. El secretario de Transporte se ocupa de todas las cuestiones de la aviación, la cuestión de la navegación, el transporte de pasajeros en las rutas, el transporte de carga, tiene una enorme, los trenes, una enorme zona de influencia y de decisión, y a muchos les sorprendía que yo fuera secretario de Transporte no estando vinculado a esa actividad. Pero la actividad política habilita muchas veces a actuar. Después de eso fui legislador, es decir, fui diputado. Eso como el otro lugar que representante. Fui diputado. Es decir, fui secretario de Transporte de la Nación. Fui diputado. Fui candidato a gobernador de la provincia de Córdoba. Es decir, el máximo cargo, Claro. donde perdí estrepitosamente porque era una sociedad que no era tolerante con mis ideas. ¿No? ¿Usted era más de izquierda, más de derecha? Más de izquierda. Más de izquierda. Más de izquierda. Y yendo en los años, cada vez me he ido convirtiendo en un descreído total de las instituciones, poniéndome cerca del anarquismo. Pero no teniendo ninguna actividad política relevante o vinculada al desempeño de un militante político. Las ideas están, pero no la actividad Claro. propia de un anarquista. Descreer del Estado, de las instituciones, todo. Eso ya al final. Ahora cuando estamos haciendo el reloj. Sí. Le pregunto, ¿tienes algún punto que añadir? No, creo que está Está buenísimo, ¿verdad? Sí, nos encanta, estamos fascinados con su historia. Entonces, cuando terminó el tiempo en Buenos Aires, volvió. Entonces, después fue que se lanzó para gobernador. Antes de ser el secretario de Transporte había sido candidato a gobernador. Antes de ser. Ok. Y después fui secretario de Transporte. Y después fui diputado. Y después fue miembro de un gobierno municipal de la ciudad de Córdoba, que es la ciudad más importante de la provincia de Córdoba. Y muy descreído de lo que hacíamos, dejé esa función y dije nunca más vuelvo a la función pública y seguí con la cuestión televisiva y la actividad como abogado criminalista. ¿Y tu actividad como abogado criminalista es privada? Privada. Privada. No más del Estado. No más de No. Del Estado fui cuando fui juez y después, en un periodo muy breve, acá se llama el cargo camarista del crimen. Es decir, como sería un equivalente. El que resuelve, dicta sentencia
y decide el destino de una persona acusada de cometer un delito. Dicta la pena o la libertad. Y me dedico en todo ese periodo al ejercicio de la profesión de abogado defensor. Y te pregunto, de todas las posiciones que has tenido a lo largo de tu vida, ¿cuál ha sido la más que te disfrutaste, tu preferida sería? La de abogado penalista. Abogado penalista. Por encima de periodismo. Por encima del periodismo. Llevas 57 años, algo te debe gustar. La profesión de abogado penalista. ¿Y cómo la influencia que tiene su tiempo internado en la cárcel? ¿Cómo hay una influencia aquí con tu experiencia en tu trabajo penal? Yo siempre digo, y la gente a veces se sonríe o descree, que el periodo más interesante en mi vida fue haber estado en la cárcel. Porque no estuve en una cárcel común, estuve en una cárcel sometido a todos los rigores, a todas las humillaciones y a todos los castigos que se puedan imaginar. Y eso me permitió a mí salir con un alto grado de descreimiento de la condición humana. Y me enseñó muchísimo. Me enseñó cómo se puede sobrevivir al sufrimiento. Muchos pensaban que después ya no tenían vida. Muchos pensaban en el día a día que no los mataban. Porque en la cárcel no se encontraban, mataban al prisionero. Otros no. Bueno, uno de los que lo mataron murió. No todos los que estaban en la cárcel murieron. Pero salir de la cárcel, salí con una gran fortaleza. Otros no salen con fortaleza. Otros sí salen más convencidos, con más fortaleza. Depende de cada uno. Uno pensaba en la cárcel, en definitiva, que ya no había vida. Habían perdido su trabajo, su profesión, su familia, sus hijos, y no sabían si salían, cuándo iban a salir, qué los esperaba por ahí. Afortunadamente, yo me pude reconstruir como ser humano afuera, pero gracias a la cárcel, porque afronté todas esas cosas pensando que era como mi destino. Es muy duro eso. A veces algunos me dicen, ¿y cuál es el momento más feliz de tu vida, doctor? Y me preguntan acá, digo, la cárcel. Se sorprenden enormemente. Este tipo se está burlando de nosotros. Tienen que entenderme para que yo les explique por qué la cárcel. Y le pregunto, ¿por qué a usted lo dejaron libre? ¿Por qué a usted lo dejaron volver a...? Porque aquí la forma de la detención o privación de la libertad que periodo esta dictadura en la Argentina tenía tres categorías. Una, de aquellos que iban a ser desaparecidos, o sea, muertos. Dos, aquellos a los que se iba a tratar de expulsar del país, exilio. Y tres, aquellos que iban a ser encarcelados. Y estos que iban a ser encarcelados, como la dictadura creía que iba a estar mucho tiempo, no pensaron nunca que en algún momento la dictadura iba a terminar. Y con la guerra de las Malvinas, que ocurrió en el año 1976, el golpe militar. En el año 1982, es la guerra de las Malvinas que la Argentina pierde con Inglaterra. Y a partir de ahí el régimen militar se cae. Entonces ya no tiene posibilidades de impedir que cada uno haga lo que está habilitado para hacer. Yo ser abogado, ejercer la profesión, porque se va reconstruyendo la libertad, la democracia, el régimen representativo y los derechos que cada uno tiene.
Por eso pude volver a hacer, pero la finalidad de ello era impedir, por ejemplo, que yo saliera en libertad y que estuviese mucho más tiempo, primero, y después impedirme que yo fuera abogado. Claro. Pero el régimen militar perdió. Al perder la guerra fracasó, se debilitó y entonces una gran fuerza civil se instaló en Argentina y es la que desde el año 1983 hasta hoy gobierna, mal, pero gobierna el país, con distintos gobiernos, uno de los cuales formé parte de y que no fue un buen gobierno, de ese que formé parte. Como habrán apreciado rápidamente, a lo largo de toda mi vida, el tema de la vinculación con los armenios no existe. No. Pues son todas actividades ajenas al mundo armenio. ¿Y usted se siente algún vínculo con la comunidad armenia en el sentido? ¿Usted se siente completamente argentino? ¿Usted se siente armenio y argentino? No, yo soy... Voy a decir una cosa muy dura. Yo no creo en la patria. Algunos dirían soy una patria. No creo en la patria. Creo que los seres humanos pertenecen a una sola condición, etcétera, porque el origen y la fortaleza de las patrias es lo que determina la guerra. Bueno, pero es un tema muy largo. Yo soy argentino, pero no tengo ningún fanatismo por Argentina. Y los armenios me estimulan mucho en todo aquello que forma parte de no de su lenguaje porque no lo conozco, tampoco de su vocación religiosa porque no tengo religión, sino la música, el origen de mis padres. Y tengo muchos amigos armenios, menos de lo que tendría que tener. Yo tengo algunos amigos armenios, pero en toda esta larga actividad no tiene relación con el mundo armenio, para nada. Pero yo siento, por ejemplo, la música armenia y me emociona. Eso sería una forma de demostrar que soy armenio. Porque si no, no me impactaría. Sería ajeno a cualquier tipo de emoción escuchar esa música y sentirme identificado. A mí me gusta la música balcánica, la música griega, incluso hasta la música de los peores enemigos de los armenios, que son los turcos. Me gusta la música rusa, me gusta la música étnica de los pueblos africanos, me gusta la música latinoamericana, me gustan la sevillana española, y así podría seguir. Todas me despiertan ganas, pero particularmente la música armenia me emociona. Qué bueno. Y le pregunto, ¿qué esperanzas usted tiene para Argentina? ¿Verdad? Para la comunidad argentina, para Armenia también, si tiene. Perdón. ¿Qué esperanzas usted tiene? ¿Qué deseo usted tiene para Argentina, para el país? Y la Argentina vive una crisis tras otra hace muchos años y parece no tener fin. Y se van sucediendo gobiernos que no alcanzan a dar ni a brindar las soluciones que la Argentina, siendo un país tan rico, muy poco poblado, apenas 47 millones de habitantes para una extensión. Aquí hay de todo tipo de riquezas en Argentina, que no están explotadas debidamente. Argentina siempre se la quiere comparar en cuanto a no haber tenido el desarrollo, por ejemplo, por la ubicación geográfica con Australia. Argentina se quedó de tiempo. Cuando los armenios vinieron a vivir aquí,
en el año 1915 o 20 parecía un país que tenía un gran desarrollo. Se fue quedando. Y hoy está pasando una gran crisis social y económica. Ustedes con unos pocos dólares pueden vivir aquí como reyes. Es cierto, es bien triste la realidad. Nosotros con nuestros pesos no podemos, no podemos tener el dueño. Por eso me saludo. Nosotros con nuestros pesos no podemos tener. Ustedes con unos pequeños dólares pueden darse una comida de reyes. Es así. La realidad es que personalmente, y no sé si en tu caso también, Argentina siempre de Latinoamérica se ha considerado de los países más ricos, entonces en comparación, ¿me entiendes? Y Argentina además tiene una cosa muy fea, es muy distante de Latinoamérica, porque este es un país de inmigrantes, no tiene una población aborigen como la tienen casi todo el resto de América. Acá no. Acá más del 90% son todos inmigrantes, todos vienen de los barcos, italianos y españoles, la mayoría, pero después también hay de todas las naciones. Por cierto, no norteamericanos, porque acá no vivimos, pero hay de todos los países. Acá hay chinos, japoneses, pocos hindúes, casi nada de población negra, pero diversos son los inmigrantes. Y no tienen nada que ver con el común destino de Latinoamérica. Además es el país más austral del mundo. La ciudad de Ushuaia es la más austral de todas, la más lejana, la más remota. Eso es lo que dijo el Papa que venía del lugar más austral del mundo. Es decir, como del fin del mundo. Y la Argentina hoy es el fin del mundo. Impresiona que es distinto, pero la vida de los argentinos comunes es muy buena. Pero por supuesto, las canchas de fútbol están llenas, los restaurantes están llenos, los hoteles están llenos, pero son minorías. Son minorías. Hay 50% de población. 50%. ¿Y cuáles son las esperanzas para usted, para el país? ¿Qué esperanza tiene, si alguna? Muy poca. Estoy muy escéptico actualmente de cómo la Argentina puede zafar de esta situación en la que se muy poco confiado. Hoy. Los que tienen recursos viven muy bien, como en todos los lugares del mundo. La Argentina tiene actualmente como un clima de mucha violencia en las posiciones políticas. Mucha violencia. Se le llama grieta. Uno de un lado, otro de otro, no se habla, no se entiende. ¿Y tiene alguna esperanza para la comunidad armenia en Argentina? A los armenios les va muy bien. ¿Sí? En general, no están incluidos dentro de esta situación. Pues gracias, yo no sé si usted quiere algo para añadir. He hablado muchísimo. Sí, no, pero gracias por su tiempo y en verdad todo lo que dijo vale oro. Eso es cosas que ahora siempre se me van a acordar y apreciamos que pudo encontrar un tiempo para estar con nosotros en su tiempo aquí. Me encanta haber participado y haberle transmitido una vida y lo que pienso. ¿Tienes algo que añadir? No, pero muchas gracias.